al finalizar, al finalizar esta clase, podemos, después de que yo dé entonces las dos clases, si tienen algún tipo de duda, pues pueden expresármela a través del chat y yo los ayudaré con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con la clase de agonistas adrenérgicos. ¿Ok? Recordemos, como lo vieron en las generalidades del sistema nervioso central y periférico, que el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y motor. El sistema nervioso autónomo es aquel que se divide a su vez en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El día de hoy vamos a ver todo lo relativo a la farmacología del sistema nervioso simpático o lo relativo al sistema nervioso adrenérgico, también conocido así. Así también vieron que el neurotransmisor que activa los receptores del sistema nervioso simpático es la norepinefrina, en este caso, y la epinefrina, ¿ok? Esos entonces van a ser los neurotransmisores. Y en este tipo de esquema, pues ejemplificamos cómo es sintetizada este neurotransmisor. Se sintetiza a partir de la tirosina, el cual es un aminoácido, eh, y a través de la tirosina 3 monoxigenasa pasa a ser levodopa, quien a su vez a través de la L-amino descarboxilasa pasa a ser dopamina. La dopamina, a partir de la dopamina beta hidroxilasa, pasa a ser norepinefrina, y la norepinefrina a nivel de, ya esto, los pasos previos que les describí, suceden todos en la sinapsis, ¿ok? O lo que es la terminal sináptica, mientras que la conversión de la norepinefrina a epinefrina sucede propiamente ya en la médula de las glándulas suprarrenales, ¿ok? Ok, una vez repasado esto, también debemos repasar lo que son los receptores beta adrenérgicos. En este caso, los receptores adrenérgicos en general, en este caso tenemos ejemplificado un beta 2 adrenérgico, pero básicamente son la misma estructura, son 7 dominios que atraviesan la membrana y pues están acoplados a una proteína G que me permitirá amplificar señales a nivel intracelular y pues generar alguna respuesta específica, ¿ok? En este caso, vemos que la adrenalina, quien es el ligando, uno de los dos ligandos, como les mencioné, puede ser la noradrenalina o la adrenalina a nivel endógeno, está unida a este receptor para generar entonces algún tipo de respuesta. ¿Ok? Recordemos que existen varios tipos de receptores adrenérgicos. Tenemos los receptores alfa y los receptores beta. Dentro de los receptores alfa existen dos tipos de receptores, alfa 1 y alfa 2. Y dentro de los receptores beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Pero para finalidades de esta clase no van a ser exploradas las relaciones o las actividades de beta 3. ¿Ok? En cuanto a alfa 1, en cuanto a sus funciones, tenemos que, para entender las funciones, tenemos que mismo saber dónde están ubicados cada uno de estos receptores, ¿ok? Recordemos que los receptores alfa 1 vamos a encontrarlo en los siguientes lugares en particular: el músculo dilatador pupilar, el músculo erector del pelo, en la próstata, en el corazón y los vasos sanguíneos en general, inclusive los de la piel y de la mucosa. Los receptores alfa 2, por contraparte, van a encontrarse en las plaquetas, en los lipocitos o adipocitos, algunos músculos vasculares y los receptores adrenérgicos postsinápticos del sistema nervioso central. En esto te voy a hacer una parada porque es importante en las funciones de los receptores alfa 2, que recuerden que están ubicados en los receptores adrenérgicos postsinápticos del sistema nervioso central. Ok. Con relación a los receptores adrenérgicos beta, tenemos entonces los beta 1, que son principalmente o están muy relacionados, sobre todo, quiero que recuerden un énfasis en recordar que están ubicados en la parte cardíaca, ok, están ubicados en corazón, en intestino, median también algunas reacciones de lipólisis, ok, y asimismo también lo podemos encontrar en el riñón. Los receptores beta 2 los vamos a encontrar en la musculatura bronquial, también recuerden esto que es muy importante, y
también en los vasos sanguíneos, pero no en todos los vasos sanguíneos. En el caso de los beta 2, se encuentran única y exclusivamente en los vasos sanguíneos del corazón, es decir, en las arterias coronarias, ¿ok? Asimismo, se pueden encontrar en el territorio esplánico o los vasos sanguíneos del territorio esplánico y en algunos casos el músculo esquelético. En útero también encontramos los receptores beta 2. Ahora, cuando hablamos sobre los efectos de estos receptores, van a estar mediados de acuerdo a su ubicación, ¿ok? Los receptores alfa 1, recordando que se encuentra del músculo dilatador de la pupila, una vez que se activa este músculo a través de alguno de los ligandos, recordemos adrenalina o noradrenalina, van a generar un efecto, y en este caso va a ser midriasis. La midriasis se define como la dilatación de la pupila, ¿ok? Entonces, va a ser una pupila midriática o una pupila dilatada, va a favorecer esta reacción. Mientras que lo contrario, que es la pupila contraída, sería una pupila miótica, ¿ok? Va a favorecer también la piloerección, debido a que se encontraban en el músculo erector del vello. Va a generar también la contracción de la próstata y van a generar vasoconstricción periférica, es decir, que van a aumentar la resistencia vascular periférica. Todos los vasos que se encuentran en nuestro organismo a nivel periférico, gracias a este tipo de neurotransmisores, se van a encontrar de forma contraída. Ok, cuando hablamos de los receptores alfa 2 que se encontraban en las plaquetas, ellos van a favorecer la agregación de estas plaquetas. Asimismo, inhiben la liberación del neurotransmisor, porque si bien se recuerda, ellos se encuentran en los receptores adrenérgicos posinápticos. Más bien van a tener, cuando se activan a nivel de los alfa 2, un efecto inhibidor de la transmisión en este punto. Y además de eso, tiene una inhibición de la lipólisis en el caso de los alfa 2, ¿ok? Cuando hablamos de los beta 1 y beta 2, recordemos que los beta 1 se encontraban principalmente a nivel cardíaco, ¿ok? A nivel cardíaco tienen varios efectos. Uno de los efectos es que aumentan la frecuencia cardíaca, por lo que van a generar taquicardia, ¿ok? Que es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Y además de eso, tienen un efecto inotropismo positivo. ¿A qué se refieren con esto? Pues hacen referencia a que la fuerza de contracción muscular de la masa muscular de los ventrículos, pues va a aumentar. Ellos van a permitir que la fuerza muscular aumente. Por eso son inotrópicos positivos y cronotropismo positivo, que es lo de la frecuencia cardíaca. Ok, cuando hablamos de la lipólisis en el tejido adiposo, es aumentado a través de los receptores beta 1. Vemos entonces esta discrepancia entre los receptores beta 1 y alfa 2. Los beta 1 van a aumentar los mecanismos de lipólisis, es decir, que van a pasar los triglicéridos que están aumentados en ese adipocito, que están almacenados, perdón, a pasarlos a ser a ácidos grasos para que sean utilizados por cualquier tipo de reacción a nivel de nuestro sistema en general. Asimismo, los beta 1 se encontrarán en el intestino y van a promover la relajación intestinal y la liberación de renina a nivel del riñón. Ok, con relación a los receptores beta 2, van a promover la relajación del útero, van a generar vasodilatación, pero únicamente de las arterias donde se encuentran estos beta 2, que predominantemente, como les dije antes, se encuentran en las arterias coronarias. Las únicas arterias que se van a encontrar dilatadas son las arterias coronarias, mientras que el resto de las arterias, por los efectos del sistema nervioso simpático, van a estar vasocontraídas, ¿ok? Por efectos del receptor alfa 1. Y asimismo, los beta 2 tienen la capacidad de aumentar la glucogenólisis, que es simplemente la ruptura del glucógeno como forma de glucosa libre y ser utilizada a nivel de otras reacciones a nivel de nuestro organismo, ¿ok? La glucogenólisis se produce, en este caso, esta ruptura se va a producir a nivel del glucógeno que se forma en el hígado, ¿ok? Entonces, ya entrando en materia de farmacología, vamos a encontrar cuáles son los agonistas, es decir, los que me van a producir un efecto igual o favorecedor en los receptores, o van a activarme estos receptores, ¿ok? Alfa y beta.
y encontramos que tenemos a la adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina y efedrina. Estos son agonistas de ambos receptores alfa y beta. Ya veremos algunas cosas de cada uno en particular. Empezar entonces con la adrenalina. Nosotros sí producimos adrenalina como vimos anteriormente, pero también podemos utilizar este medicamento como tal, podemos utilizar la adrenalina. ¿Okay? Este tiene una interacción con los receptores alfa 1, beta 2 y beta 1. Al actuar sobre los receptores alfa 1, como vimos anteriormente, van a promover la vasoconstricción. Y al actuar sobre los beta 2, van a favorecer la vasodilatación, pero relacionada o relativa a las arterias coronarias. Asimismo, al actuar sobre los receptores beta 1, van a favorecer el inotropismo, es decir, la contracción del miocardio, y van a favorecer asimismo el aumento de la frecuencia cardíaca. Reducen también las contracciones del tracto gastrointestinal, como vimos anteriormente, generan broncodilatación al actuar sobre los receptores beta 2 y disminución de la secreción bronquial, es decir, el bronquio se expande o aumenta su diámetro. ¿Ok? El sistema nervioso central genera, a nivel del sistema nervioso central, lo que va a generar es inquietud, aprensión o temblor. Asimismo, disminuye la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón, por lo tanto, aumenta la glicemia, la lipólisis y la glucogenólisis, como vimos anteriormente. Es decir, este tipo de medicamentos lo que me va a favorecer son todas aquellas hormonas hiperglicemiantes o todos aquellos procesos hiperglicemiantes para yo poder utilizar esas reservas energéticas en algún tipo de reacción que necesite para ese momento. Mientras que la secreción de insulina va a ser disminuida porque es la única hormona hipoglicemiante. ¿Ok? Con relación a este medicamento, su vía de administración, él tiene una mala absorción por vía oral, por lo tanto no se va a administrar por vía oral y casi nunca por vía subcutánea, porque su reacción es lenta y usualmente utilizamos estos medicamentos o los necesitamos en reacciones más rápidas, ¿ok? Por lo tanto, su vía de administración predilecta o preferida o la vía de administración que se va a utilizar es entonces la vía intravenosa o endovenosa. Asimismo, es metabolizado por dos enzimas, en este caso la monoaminoxidasa o MAO y la catecol o metiltransferasa. ¿Ok? Con relación a la noradrenalina, que es el otro que habíamos visto anteriormente, él tiene igual potencia sobre B1 que la adrenalina, es decir, a nivel cardíaco. Es también agonista de los receptores alfa 1, pero su acción a nivel de los receptores beta 2 es menor. ¿Ok? Es decir, él va a aumentar la resistencia vascular periférica como lo hace la adrenalina, perdón, porque actúa sobre los receptores alfa 1 y asimismo va a aumentar la presión arterial al aumentar la resistencia vascular periférica, por lo que genera vasoconstricción de todos aquellos vasos, valga la redundancia, en piel, mucosas, vasos y riñón. Es metabolizada también por las dos enzimas previamente descritas. ¿Cuáles son las reacciones adversas a medicamentos? Esas reacciones que no queremos que se presenten, pero que se pueden presentar con el uso de estos medicamentos. Tenemos el nerviosismo, la taquicardia, que ya la definimos como aquella frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto, puede generar hipertensión arterial al aumentar, como dijimos anteriormente, la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial y puede generar como hipertensión arterial, y asimismo puede generar arritmias por lo que vimos anteriormente de cronotropismo e inotropismo. Puede generar diaforesis, que es sudoración profusa, cefalea y fotofobia. Al dilatar la pupila, pues puede generar este tipo de alteraciones. Pero evidentemente si estos medicamentos usarlos en algunos tipos de problemas, en aquellos son la bradicardia, que es aquella frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto, podemos usar este tipo de medicamentos. En el shock anafiláctico, que es una reacción alérgica tan fuerte o tan elevada que me genera un descenso de la presión arterial, porque todo está vasodilatado. Y lo que busco entonces con esto es actuar sobre
presión arterial aumentándola para entonces poder mantener una presión arterial estable para la vida. El broncoespasmo, como no sé si lo conocen, el broncoespasmo es la contracción del músculo liso bronquial, el músculo liso que se encuentra en el bronquio, y lo que hace es disminuir el grosor de del bronquio, y evidentemente con este tipo de medicamentos lo que hacemos pues entonces es expandirlo y mejorar este tipo de problemas. Es hemostático local, es decir, en algunas, a veces también, por ejemplo, la adrenalina puede venir con la lidocaína, con un anestésico local, para generar un poquito de hemostasia, que es controlar el sangrado, debido a que como genera vasoconstricción, sobre todo periférica, de este punto de piel, mucosas, etcétera, pues podemos utilizarlos para disminuir un poco el sangrado en algunas heridas y así facilitar, por ejemplo, las suturas de las mismas. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, porque este tipo de medicamentos, como lo vimos anteriormente, aumentan la fuerza de contractibilidad del músculo ventricular y por lo tanto en este tipo de patologías donde esta es la principal problemática, pues podemos resolverlo mediante este tipo de uso. Ok, la dopamina, como vimos en la primera lámina, es un precursor también de la noradrenalina y por lo tanto de la adrenalina. Es un neurotransmisor también a nivel del sistema nervioso central y va a actuar a través de los receptores beta 1, alfa 1 y los receptores dopaminérgicos 1 y 2. Sus respuestas se van a deber de acuerdo a la dosis, ¿ok? Podemos dar dosis bajas, dosis medias o dosis altas, ¿ok? Las dosis bajas van a generar solamente actividad sobre los receptores DOPA y estos van a provocar únicamente vasodilatación renal y esplánica, ¿ok? Es decir, a nivel de vaso. Cuando hablamos de dosis beta o dosis media, va a activar únicamente los receptores beta 1 y van a provocar, como vimos anteriormente, al estar estos ubicados a nivel cardíaco, taquicardia e inotropismo positivo. Y a dosis alfa, que son las dosis más altas, van a generar actividad sobre los receptores alfa 1, provocando favorablemente una vasoconstricción. ¿Ok? Es metabolizada también por las enzimas anteriormente descritas, la monoaminoxidasa y la la catecol o metiltransferasa. Ok, sus usos son en el shock donde también tenemos una disminución de la tensión o de la presión arterial o de la actividad cardíaca. En la oliguria, ¿ok? En la oliguria se define esta enfermedad como una disminución de la cantidad de orina por debajo de los 500 cc y la insuficiencia cardíaca congestiva. Las reacciones adversas, las reacciones que no esperamos de este tipo de medicamentos son las náuseas, la hipertensión arterial y las arritmias, explicado, como se dijo anteriormente, de acuerdo a los efectos que tienen estos medicamentos. Ahora vamos a ver la dobutamina, ya pasamos a ver los medicamentos que no se sintetizan de forma natural, sino medicamentos que pues se generan a través de otro tipo de procedimientos en laboratorio. La dobutamina es una catecolamina sintética. Esta va a aumentar la frecuencia y el gasto cardíaco. Tiene pocos efectos vasculares porque sus efectos predominantemente son a nivel de los receptores beta. Sus usos son a nivel de la insuficiencia cardíaca congestiva y la ecocardiografía. Y las reacciones adversas también están relacionadas únicamente, exclusivamente a la parte cardíaca, es decir, taquicardia, angina, que es ese dolor a nivel precordial relativo o relacionado al corazón, y la hipertensión arterial. Efedrina, ¿ok? Es otro medicamento. Este va a estimular la liberación de catecolaminas y activa directamente tanto receptores alfa como receptores beta. Tiene buena absorción por vía oral, ¿ok? Atraviesa, es casi uno de los únicos que tiene una buena absorción por vía oral. Atraviesa barrera hematoencefálica, ¿ok? Aumenta la presión arterial, genera vasoconstricción al actuar sobre los receptores alfa, genera broncodilatación al actuar sobre los receptores beta, genera midriasis, relajación de los detrusor, que es el músculo, uno de los músculos de la vejiga, que por lo tanto promueve o está relacionada al proceso de micción,
Realmente el detrusor lo que me va a permitir es el almacenamiento de orina a nivel de la vejiga, ¿ok? Sus usos están principalmente relacionados a la rinitis alérgica en forma de gotas, al asma bronquial, a la urticaria crónica y algunos bloqueos auriculoventriculares, que es un problema de conducción a nivel cardíaco, pueden ser tratados con estos medicamentos. La fenilefrina es un medicamento similar al anterior, pero la diferencia que tiene es que no actúa sobre todos los receptores, sino que va a actuar sobre los alfa 1. Tiene una afinidad hacia los alfa 1, no va a actuar sobre los otros receptores. No es metabolizado por la enzima catecol o metiltransferasa. Tiene un tiempo de vida media mayor que el resto de las catecolaminas. Su uso es principalmente para generar dilatación pupilar, como vemos ahí en la imagen, ¿ok? Esto puede servirnos a nivel de medicina para, por ejemplo, evaluar el ojo, y puede generar descongestión nasal al actuar sobre los receptores alfa, al generar vasoconstricción, la producción de secreción disminuye, ¿ok? A dosis alta puede estimular los receptores beta, casi nunca utilizamos dosis altas, casi siempre utilizamos dosis tópicas, en como los usos que se vio anteriormente, en gotas para la descongestión o como agente midriático. Y por vía endovenosa puede producir bradicardia refleja. Al disminuir tanto, ¿qué significa bradicardia refleja? Obviamente ya bradicardia dijimos que era una frecuencia cardíaca menor a los 60 latidos por minuto. Y la bradicardia refleja es esa disminución de la frecuencia cardíaca relacionada a un aumento de la tensión arterial importante. Como este medicamento actúa sobre los receptores alfa, genera vasoconstricción y al generar vasoconstricción, por lo tanto hay aumento de la presión arterial. Las reacciones adversas a medicamentos están relacionadas a la cefalea y a la hipertensión arterial. Ok, cuando hablamos de la clonidina, recordemos que se los mencioné previamente, la clonidina, los receptores alfa 2 eran receptores inhibidores del sistema nervioso simpático, más bien a pesar de que son activados por este sistema o a pesar de que son utilizados o utilizan el mismo neurotransmisor, la clonidina es un agonista alfa 2, es decir, produce activación de los centros vasomotorios en el tronco cerebral y por su acción alfa 2 va a disminuir la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. ¿Ok? A pesar de que forma parte del sistema nervioso simpático, es un control a nivel central que tenemos en nuestro sistema nervioso central, valga la redundancia, que nos va a permitir controlar, o es un sistema de control del mismo sistema nervioso simpático. Tiene un efecto inhibitorio de las respuestas simpáticas, por lo que la clonidina, ser un agonista alfa 2, va a generar entonces o promover estos efectos inhibitorios sobre el sistema nervioso simpático, es decir, la frecuencia cardíaca y asimismo la resistencia vascular periférica. Tiene una buena absorción por vía oral, de hecho este medicamento puede ser dado tanto por vía oral como por vía endovenosa, tiene un tiempo de vida media de 8 a 12 horas y sus usos, al disminuir entonces este tipo de problemas, pues va a generar o va a ser planteable utilizarse en problemas tales como la hipertensión arterial, el diagnóstico del feocromocitoma. No sé si saben, el feocromocitoma es un tumor que puede estar de las glándulas suprarrenales o relacionado a las glándulas suprarrenales, que genera un aumento de la cantidad de epinefrina o adrenalina o noradrenalina, y por lo tanto el paciente tiene hipertensión, tiene una serie de reacciones debido al aumento tan alto de este tipo de neurotransmisores, ¿ok? Entonces él puede ser utilizado para diagnosticar este tipo de problemas, en el alcoholismo y en la drogadicción. Las reacciones adversas van a ser boca seca, sedación y bradicardia. Ok, ahora vamos a hablar de los agonistas beta 2 selectivos. Recordemos que los beta 2 están favorablemente o predominantemente ubicados en los bronquios, y en este caso tenemos al fenoterol, salbutamol, albuterol o salmeterol. Ellos van a generar, al actuar sobre los receptores beta 2, broncodilatación, es decir, van a aumentar el diámetro del bronquio. La vía de administración es principalmente oral e inhalatoria, tiene un tiempo de vida media entre 3 a 8 horas, pero su efecto es sumamente rápido, ¿ok?
Su uso, si tenemos aquí algún asmático, es raro que no se haya nunca nebulizado con salbutamol. Su uso es principalmente para el asma bronquial y en algunos casos de reactividad en la bronquitis crónica. Las reacciones adversas a medicamentos son nerviosismo, intranquilidad, temblor, puede generar a dosis altas taquicardia porque pueden entonces actuar también sobre los beta 1 a dosis alta, hiperglicemia y aumento del ácido láctico. La enfermería o lo que ustedes deberían preocuparse con relación a estos medicamentos es siempre aplicar los 5 correctos de enfermería, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Todo paciente a los cuales se les administra estos medicamentos, sobre todo los que vimos inicialmente, que tienen un efecto a nivel cardíaco y vascular, deben estar monitorizados porque hay que estar midiendo la presión arterial y asimismo la frecuencia cardíaca para pues, comprobar que no haya ninguna alteración de estos valores o algo que más bien estemos generando un daño sobre el paciente o una sobredosis con alguno de estos medicamentos. Se recomienda la colocación de una línea arterial que me ayudará mejor a monitorizar este tipo de cambios. Tienen que vigilar y reportar cualquier tipo de reacción adversa medicamentosa conocida por ustedes o vistas en alguno de los pacientes. Eh, Asimismo, hay que ajustar la dosis en conjunto con el médico de acuerdo a las respuestas que va teniendo el paciente con relación a estos medicamentos. Recordemos que hay que manejar correctamente, no todos se administran de la misma forma, vimos unos que se administran por vía endovenosa, otros por vía oral, otros por vía inhalatoria, ¿ok? Hay que entonces manejarlo cada uno de forma correcta y evidentemente manejarlos también a sí mismo en las conexiones respectivas, ¿ok? Educar al paciente que recibe agonistas beta 2 selectivos, como por ejemplo el salbutamol, sobre el uso correcto de estos fármacos, ¿ok? Si quieren, voy a proceder a pasar a el chat y si alguien tiene alguna duda con referencia a lo que vimos hasta ahora de los medicamentos eh, agonistas adrenérgicos, pues pueden procederlas aquí al chat. Si no, pues continuamos de una vez con la clase de antagonistas adrenérgicos. Ok, ahora no sé si es que no me escuchan o algo por el estilo, me están escuchando, no hay ninguna duda, paso a la siguiente clase. Ok, por un minuto me había preocupado, yo decía, ¿será que no están escuchando nada de lo que se vio en la clase? Ok, entonces, bueno, si no hay dudas, vamos a pasar de una vez a la siguiente clase, que en este caso va a ser la última que va para el parcial del viernes, ¿ok? Que es antagonistas de este sistema que ya vimos, ¿ok? Déjenme compartirles entonces la presentación. Vamos a ver, ok, estamos entonces sobre los antagonistas adrenérgicos, ¿ok? Los antagonistas adrenérgicos van a ser, eh, tenemos que los receptores adrenérgicos, como vimos antes, en distintas localizaciones, creo que esto ya lo repasamos, no voy a hacer más énfasis sobre esto, porque si no nos vamos a extender mucho. En este esquema estamos ejemplificando cómo si actuamos sobre antagonistas adrenérgicos, el balance se va hacia, si utilizamos antagonistas adrenérgicos, perdón, el balance se va hacia el sistema nervioso parasimpático, debido a que entonces los efectos del sistema nervioso simpático están disminuidos o anulados. ¿Ok? Perfecto. Este tema es un poco complejo. Me gustaría, o una forma que yo les sugiero para estudiarlo es realizando un cuadro, ¿ok? Tanto de los receptores y sus localizaciones y sus efectos, como un cuadro donde coloque los receptores alfa selectivos, beta selectivos,
alfa 1, alfa 2, etcétera, para ir ayudando a ubicarme en el espacio sobre estos medicamentos, ¿ok? Entonces, los no selectivos, tenemos antagonistas alfa no selectivos, ¿ok? Recordemos que los antagonistas son aquellos que no generan un efecto positivo o no generan o bloquean el receptor y no generan ningún tipo de efecto, ¿ok? O disminuyen el efecto de estas hormonas o me imposibilitan generar algún efecto con algún otro neurotransmisor. Entonces, los antagonistas alfa no selectivos, en este caso tenemos dos, la fenoxibenzamina y la fentolamina. Como dato importante aparte, la fentolamina bloquea también los receptores 5-HT, que son los receptores serotoninérgicos, y estimula mucho más la secreción glandular. ¿Ok? Al bloquear los receptores alfa, tanto alfa 1 o alfa 2, van a disminuir la resistencia vascular periférica. Al disminuir la resistencia vascular periférica, tenemos que mantener una presión arterial y por lo tanto se aumenta por esta disminución de la resistencia vascular periférica el gasto cardíaco o la frecuencia cardíaca, ¿ok? El corazón va a latir más para mantener una frecuencia cardíaca, perdón, mantener una presión arterial, debido a que la disminuyo con este tipo de medicamentos. Por lo tanto, impiden una reacción a hipovolemia. Cuando nosotros tenemos hipovolemia, lo principal que hace nuestro organismo es generar vasoconstricción general, a nivel de los vasos periféricos. Si no puedo hacerlo por este tipo de medicamentos, evidentemente las respuestas ya van a ir a derivarse a tratos más superiores, como es a nivel cardíaco, aumentando el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Sus usos también van a ser sobre el freocromocitoma suprarrenal. El tratamiento de este se van a derivar principalmente este tipo de patologías, principalmente la hipertensión arterial relativa a este tipo de problemas, como son los freocromocitomas o alteraciones a medicamentos, en este caso la supresión por clonidina, y las reacciones adversas medicamentosas se van a relacionar principalmente a lo que dijimos. Si disminuyó mucho la resistencia vascular periférica, puedo generar hipotensión, disminuyó mucho la tensión arterial. Al disminuir la tensión arterial, para mantener una presión arterial estable, mi organismo tiene como una medida de defensa de generar un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces genero taquicardia, que ya la definimos como frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Puedo generar arritmias, puedo generar isquemias por disminución de la perfusión de los tejidos, dolor abdominal, náuseas y fatiga, que esas son las reacciones adversas favoritas de ustedes. Casi siempre no tienen una, entonces ponen dolor abdominal, náuseas, diarrea, etc. Ok, ahora vamos a hablar sobre los antagonistas alfa 1, es decir, solamente actúan sobre los receptores alfa 1. Y tenemos la prazosina, terazosina, doxazosina, tansulosina y alfusosina. Eh, Estos receptores, principalmente, como vimos anteriormente, este tipo de medicamentos, principalmente al actuar sobre los alfa 1, su uso principal va a ser la hipertensión arterial. Pero la tansulosina, al actuar sobre los receptores alfa 1, que también dijimos estaban en la próstata, ¿ok? Al inhibirlos o al generar un bloqueo de estos receptores, van a mejorar sintomatologías en aquellos hombres que tengan hiperplasia prostática benigna. En esa próstata que esté muy grande, este tipo de medicamentos lo que me van a hacer es relajar y favorecer la micción, ¿ok? Eh, Tiene una biodisponibilidad bastante variable, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de ellos es buena a nivel oral. Se unen adecuadamente o altamente a proteínas. Su metabolismo es principalmente hepático, debido a que su excreción urinaria es realmente escasa y no tienen cambios a nivel urinario. ¿Cuáles son las reacciones adversas a medicamentos? Pues principalmente hipotensión postural, cefalea, mareos, fatiga, náuseas y somnolencia. Ok, con relación a los antagonistas beta, tenemos estos son antagonistas tanto, vamos a separarlos como antagonistas beta 1 y beta 2, antagonistas únicamente beta 1 y antagonistas alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿Ok? Con relación a los antagonistas únicamente beta, tanto beta 1 como beta 2, tenemos el propanolol, nadolol, timolol y pindolol.
con relación a los beta 1, que son únicamente beta 1, no me van a actuar nada a niveles de los beta 2 ni tampoco sobre los otros receptores, tenemos el metoprolol, bisoprolol, esmolol, atenolol o acebutolol. Y con relación a aquellos que tienen, favorecen las reacciones sobre los receptores beta 1 y beta 2, pero también tienen una actividad sobre alfa 1, tenemos el labetalol, carvedilol y nebivolol. ¿Qué efectos producen? Bueno, aquellos que actúan a nivel de beta 1 van a generar, que son todos, ok, todo este grupo, van a reducir la frecuencia cardíaca, por lo tanto la presión arterial y el gasto cardíaco, ok. Cuando aquellos que actúan sobre los beta 2, que en este caso son el primer y último grupo, van a generar broncoconstricción, es decir, van a disminuir el diámetro del bronquio. Aquellos que actúen también sobre los beta 2 y que tienen una actividad sobre la lipólisis, van a disminuir la respuesta a la hipoglicemia, es decir, van a disminuir la lipólisis. Recordemos, como les dije anteriormente, que cuando actúan sobre estos receptores, aumentan todo lo que es la glicemia o el azúcar en sangre, favoreciendo cualquier tipo de reacción. Si yo bloqueo los receptores los receptores beta 2, voy a disminuir entonces la respuesta a la hipoglicemia. No va a haber lipólisis, ni van a haber otra secreción de hormonas que me van a favorecer la, eh, el aumento de la glicemia. Ok, en cuanto a los efectos a nivel del sistema nervioso central, comparten que pueden generar fatiga, insomnio, pesadillas y depresión. Pueden generar asimismo estreñimiento, diarrea, indigestión, disfunción sexual. Y asimismo sus usos están relacionados a lo relativo a la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, las arritmias, la insuficiencia cardíaca congestiva y en los tratamientos preventivos para la migraña o la jaqueca. Pueden ser utilizados también en el hipertiroidismo, en el glaucoma, en la prevención de las crisis de pánico, en la abstinencia y en la abstinencia alcohólica, perdón. Ok, vamos a hablar entonces del propanolol como tal. En este caso es un bloqueante tanto B1 como B2 sin actividad intrínseca simpática. No sé si esto lo hablaron previamente. Hay algunos de ellos que a pesar de que bloquean, ¿ok?, estos receptores, tienen una actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué quiere decir con esto? Ok, es un poco un concepto complejo y quiero que hagan un apartado de escucharme mucho esta definición. Cuando hablamos de la actividad simpático-mimética intrínseca, es que ellos, a pesar de que me bloquean, algunos de ellos, a pesar de que me bloquean los receptores en general adrenérgicos, no me lo bloquean del todo, o el bloqueo es parcial. ¿Por qué? Porque pueden generar un efecto simpático menor, pero lo hay, ¿ok? Entonces, hay un bloqueo sobre los receptores, pero este bloqueo es parcial y existe algún grado de actividad simpática aún generada por aún con estos medicamentos, ¿ok? En el caso del propanolol, específicamente, él no tiene este tipo de actividad, pero lo explico porque sí vamos a ver algunos que lo tienen. Tiene una biodisponibilidad por vía oral y endovenosa buena, pero sobre todo por vía oral. ¿Okay? Tiene un efecto del primer paso, que también no sé si lo vieron. El efecto del primer paso es el metabolismo a nivel hepático, cuando ese medicamento es absorbido y entonces disminuye su concentración porque es metabolizado de alguna forma a nivel hepático. Tiene un volumen de distribución de 4 litros por kilogramo, penetra también el sistema nervioso central, tiene una muy buena unión a proteínas y un tiempo de vida media de 4 horas. El nadolol también es de este grupo, es bloqueante de los beta 1 y beta 2 sin actividad simpático-mimética intrínseca. Tiene una biodisponibilidad oral del 35%, realmente es baja. Tiene una entrada al sistema nervioso central baja, se excreta a nivel de orina, como vimos anteriormente, casi sin cambios, y tiene un tiempo de vida media de 20 horas, por lo tanto dura mucho más tiempo en nuestro sistema.
Ahora vamos a hablar del pindolol. El pindolol sí tiene esa actividad simpático-mimética extrínseca que les hablé. Es decir, me va a generar un bloqueo sobre beta 1 y beta 2, pero es parcial, es menor al generado por los otros que no lo tienen. ¿Ok? Tiene una biodisponibilidad oral alta. Su metabolismo puede ser tanto hepático como renal, pero a nivel de excreción renal se excreta sin cambios, ¿ok? Casi no está metabolizado, realmente es más metabolizado a nivel hepático y su excreción renal es sin cambios. Y el tiempo de vida media es de 4 horas. Ahora vamos a hablar del labetalol, que es un bloqueante tanto alfa 1, beta 1 y beta 2. Tiene una buena biodisponibilidad oral, es mucho más potente, como vimos anteriormente. Ellos tienen sobre todo, preferentemente, una actividad beta, pero tienen un poquito de actividad, por decirlo así, alfa, ¿ok? Tienen algo de actividad alfa. Como vimos, tiene una buena absorción por vía oral, una biodisponibilidad de 20 a 40, tienen también efecto del primer paso a nivel hepático y tienen un tiempo de vida media de 8 horas. Asimismo, el carvedilol es similar al que vimos anteriormente, que en este caso es el labetalol. Fíjense que también es bloqueante alfa 1, beta 1 y beta 2, principalmente beta 1 y beta 2. Tiene propiedades antioxidantes, es usado en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión arterial. El bisoprolol es únicamente utilizado en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión arterial a nivel de los, porque actúa solamente a nivel de los receptores beta 1, es decir, cardíacos, ¿ok? Al igual que el esmolol, lo único es que la acción del esmolol es más breve y tienen un volumen de distribución de 2 litros por kilogramos y, como les dije anteriormente, son usados en taquiarritmias, ¿ok? Disminución de las arritmias cardíacas por disminución del cronotropismo al actuar sobre bloqueando estos receptores beta 1. Ok, tenemos ahora el metoprolol, que es un bloqueante beta 1, tiene una muy buena absorción vía oral, tiene también efecto del primer paso y un tiempo de vida media de 3 a 4 horas. Casi el tiempo de vida media, la mayoría tiende a ser de 3 a 4 horas, máximo 8 horas. Tienen metabolismo hepático, casi siempre se excretan a nivel urinario sin cambios, y los usos al actuar solamente sobre los receptores beta 1 son principalmente en las insuficiencias cardíacas y para reducir el cronotropismo cardíaco, ¿ok? Pueden actuar sobre la hipertensión arterial indirectamente. El sotalol, al actuar sobre beta 1 y beta 2, tiene propiedades antiarrítmicas propias, ¿ok? Es decir, es principalmente utilizado como antiarrítmico. El acebutolol, que es principalmente B1, con actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, bloquea, pero menos, como un bloqueo parcial. Tiene una buena absorción por vía oral, es una prodroga. ¿A qué significa esto de que es una prodroga? Bueno, cuando nosotros lo tomamos, él se encuentra en su forma de acebutolol. Al ser metabolizado por el hígado, ¿ok? Necesita, para poder generar una actividad, a juro, ser metabolizado por el hígado, ¿ok? Como acebutolol, él no va a ser nada, va a ser metabolizado en nuestro hígado y pasar a ser diacetolol, va a generar, este sí va a ser un metabolito activo o que va a tener una actividad y sí me van a generar los efectos propios de este medicamento. Tiene un tiempo de vida media, como vimos, de 8 horas. Ok, ya finalizamos entonces la clase de antagonistas. Realmente la clase de antagonistas es lo que, como les digo, la forma para mí de estudiar este tipo de medicamentos es a través de cuadros, ¿ok? Que realicen cuadros en donde coloquen agonistas, antagonistas, los separen y asimismo coloquen, tal medicamento es agonista beta 1, agonista beta 2, pero no actúa sobre alfa 1 ni alfa 2. Y así van poco a poco teniendo para poder organizar su esquema mental y poder determinar bien que al saber dónde actúa el medicamento, únicamente en qué receptor actúa, y al saber las funciones de ese medicamento, pueden saber en qué se usa. Si yo bloqueo el receptor beta 1, obviamente puedo ser utilizado en arritmias, ¿ok?
porque el beta 1 me va a favorecer evidentemente el cronotopismo, ese receptor. Si yo lo bloqueo, entonces disminuyo la probabilidad de que tenga arritmias o que tenga taquicardias, ¿ok? Si yo, por ejemplo, soy un bloqueante de aquellos receptores alfa 1, que son los que encuentro en los vasos, y por lo tanto, en vez de favorecer la vasoconstricción, voy a favorecer que ese vasodilate porque estoy bloqueando el receptor alfa 1, pues entonces puedo ser utilizado en la hipertensión arterial, ¿ok? Esa es la forma de estudiar este tipo de fármacos. Sin embargo, si tienen alguna duda, evidentemente pueden irla dejando en los comentarios. Espero que estudien bastante. Realmente ahorita vamos a tener el primer parcial. Es el, como dicen, el primer encuentro con un parcial de ustedes y farmacología. Necesito que estudien de medida lo posible. Profe, los no selectivos siempre son los beta 2. No sé a qué te refieres exactamente con esa pregunta, pero usualmente los selectivos siempre son hacia beta 1. Entiendo más o menos que se separan así. Los receptores selectivos solo para beta 1, los receptores selectivos para beta 1 y beta 2, y los receptores, perdón, los receptores no selectivos para beta 1 y beta 2, y los receptores eh, perdón, los fármacos no selectivos para alfa, beta 1, beta 2 y alfa 1, perdón. O sea, no sé si más o menos te respondí a esa pregunta, pero básicamente los selectivos son únicamente o exclusivamente sí para alfa 1. La efedrina es vasoconstrictor de qué receptor alfa. Como vimos anterior, ok, perfecto, Valentina, me alegro que hayas entendido eso. Como vimos anteriormente, la efedrina es principalmente receptor vasoconstrictor, por lo que su acción es a nivel de receptor alfa 1, ¿ok? Para poder generar vasoconstricción. Entonces, vasoconstrictor porque actúa en el receptor alfa 1, ¿ok? Si tienen alguna otra duda, muchachos. Perfecto. Me alegro de que hayan entendido. Traté de hacerlo lo mejor posible a pesar de que es. ¿Qué es lo que significa ISA? Ok. Como les dije anteriormente, lo que pasa es que está en inglés. Actividad simpático-mimética intrínseca. Ok, está al revés. Eso lo que significa es que a pesar de que yo bloqueo los receptores adrenérgicos, ok, genero, no lo bloqueo del todo, es un bloqueo, por decirlo así, parcial. Entonces el efecto máximo no va a ser el bloquearlo, sino que él va a disminuir, por ejemplo, un poquito la frecuencia cardíaca, pero no la va a bajar de todo, no va a generar una bradicardia, porque no lo bloqueo del todo, ¿ok? ¿Esta clase nos las puede pasar grabada? Sí, de hecho el coordinador que tiene estas clases las está montando todas en YouTube y nosotros le tenemos que pasar los links para que ustedes puedan entonces visualizarlas. Voy a pasar la clase, es para tener además de las diapositivas también lo que usted dijo. Perfecto, sí, es como les digo, apenas me facilitan estas links que trataré de comentarle al coordinador que lo haga lo más rápido posible para ustedes en su examen, pues se los pasaremos con mucho gusto, ¿ok? Quisiera saber cómo se estructura el parcial y si será en el salón o en el auditorio. Bueno, con relación a las preguntas del parcial, realmente son principalmente 40 preguntas, ¿ok? Esas son preguntas todas de selección simple, ¿ok? Eh, Ahora no tienen factor de corrección, antes se tenía factor de corrección. Realmente no te sé decir si será solo en el salón o en el auditorio. Asumo que puedan ser utilizados los dos, no lo sé, de acuerdo a la cantidad de personas para entonces separarlos lo más posible y mantener incluso las medidas de protección con relación a la pandemia, ¿ok? Pero por lo menos te puedo decir ya cuántas preguntas son, eh, para que ustedes vayan entonces mentalizándose con relación a esto. Los seminarios van para el parcial hasta donde sé. Evidentemente lo que pasa es que ya estas preguntas son más que todo con el coordinador de la cátedra, quien es el doctor Rocafull, ¿ok? De todas maneras, hasta ahora las preguntas del seminario ya fueron evaluadas en el seminario. Usualmente eh, las preguntas relativas a los exámenes están más relacionadas, valga la redundancia, con de forma magistral, ¿ok? De todas maneras, pues nunca está de más repasar esas cositas, pero principalmente lo ideal
o lo principal que vamos a evaluar son lo relacionado a las clases magistrales. Bueno, muchas gracias a ustedes también, ¿ok? Espero entonces, no sé si puede acudir el día viernes al parcial, lamentablemente tengo una situación de trabajo, pero si puedo acercarme, lo haré para ayudarlos en su examen. Espero que estudien bastante y que les vaya muy bien. Cualquier cosa estamos aquí, entonces aquí a la orden desde la cátedra y pues que tengan un buen día para todos.